adelante. Entonces, sí, yo pude haber salido antes que el Prodigio, antes que Giovanni, o en esa misma línea, por mencionar un nombre de los colegas, sí, claro. Pero fueron a buscarme allá y él no quiso. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Manigua Sound. Gracias a todos por los comentarios de nuestra primera entrevista, nuestro primer encuentro con nuestro primer invitado. Gracias por el apoyo. Recuérdate suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen más notificaciones. Hoy nos vestimos de gala nuevamente con otro invitado, un amigo hermano, un acordeonista excepcional y músico de por sí. Hoy contamos con la presencia de Josué David Batista Torres, mejor conocido como Josué y su impacto típico. Josué, hey, bienvenido mi hermano a mi canal de YouTube. ¿Cómo gracias, te sientes? bienvenido a ustedes y damos las gracias de antemano por esta invitación tan hermosa y tan especial de Manigua Sound para Josué y su impacto típico. A nuestra gente que nos sigue en YouTube, Manigua Sound, y también Josué y su impacto típico. Buenas tardes para todos. Estamos aquí para contestar lo que sea de su agrado. Josué, la gente quiere saber primero, vamos a iniciar hablando un poco de tu vida personal, porque la gente solamente conoce la parte profesional del artista. Nosotros queremos saber cómo tú eras en el colegio, tú eres hijo de quién, tú eres nativo de dónde tú naciste, si eres capitaleño. Cuéntale a tu gente, a tu público, de dónde tú eres, dónde tú provienes. Expláyate. Bien. Pues yo nací en la provincia de Montecristi. Eso es, estamos en la zona de la línea noroeste. Montecristi, en el año 1976, un 10 de enero de 1976, nace Josué David Batista. Hijo de un gran músico, un músico excepcional, mi padre, Saturnino Batista, alias Cotén, y mi madre, Ofelia Antonia Torres, a lo cual le debo la vida después de Dios. Vengo de una familia humilde, generalmente trabajadora, donde todos mis hermanos, los hermanos de mi padre, en generación somos músicos de tradición y, como se dice, de oído. Donde inició la música, prácticamente se puede decir que nosotros venimos con esa tradición unos 150 o 200 años. Wow. Es mucho decir, pero es la realidad. Dentro de eso, pues, ya adentrándonos en lo que es un poco el crecimiento de Josué, pues vengo a la capital, donde resido, obviamente, después de terminar mis estudios primarios y secundarios, y vengo aquí a estudiar, pero vengo con mi acordeón. Entonces, espérate, antes de llegar a lo que es el acordeón, ¿cómo tú eras? ¿Tú eras trascendido, como dicen allá en el campo? ¿Cómo tú eras? ¿Tú eras un muchacho muy jocoso, que le gustaba mucho la música, o tú eras un poquito tímido? ¿Cómo te despertó a ti, aunque tú te hayas criado en un ambiente musical? ¿Por qué te dio en la música típica? ¿Por qué no te dio como merengue? ¿Por qué no te dio como bachata? Porque esos son ritmos que suenan para allá. Fíjate, según me cuenta mi madre y mi padre, porque obviamente cuando era pequeño, siempre me han dicho que yo he sido una persona tranquila. Obviamente eso me caracteriza hasta el momento, hasta mi edad, y sé que es así. He sido una persona, si se quiere decir, tranquila, vale la redundancia. Me manejo de una forma humilde, y creo que es como nosotros los seres humanos debemos manejarnos, de una manera humilde y transparente. En ese sentido, pues, como me preguntaste, que cómo nace la música, obviamente, en mí, pues te dije al principio que es una tradición que viene desde mi padre, desde la familia de mi padre, Saturnino Batista Cotén, donde ellos vienen
de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y esa descendencia Pero completa. todos son típicos. Todos O sea, son típicos. Fue una generación de típicos. Allá es una generación totalmente típica. Típica. El que no toca una tambora, toca la güira, toca la conga, canta. Todos mis hermanos tocan un instrumento. El que no, lo canta. Entonces, más o menos, ¿a qué edad tú sales de allá de tu provincia para venir a radicarte aquí a la capital? Bueno, ya terminando la secundaria, unos 18 años, 17, 18 años, ya vengo a seguir, a continuar con mis estudios. Obviamente... Pero ya tú vienes tocando de allá, o sea, tú estabas tocando allá. Claro. Como dicen popularmente, tú estabas picando allá. Sí, yo arranqué, como dicen en el término popular, desde pequeño, de los 9, 10 años, ya tocando instrumentos del acordeón. Básicamente, yo tocaba güira, tambora, me iba con mi padre a Montecristi, donde mi tío, y ahí se hacía el junte, el junte típico a trío, con güira, tambora, acordeón y marimba. O sea, un cuarteto. Perfecto. Ahí iniciamos. Eso es lo clásico, así que se empieza. Y yo, exactamente, yo siempre mirando el instrumento del acordeón. Cuando yo veía a mi padre tocando el acordeón, yo estaba tocando la güira, pero era atento al acordeón. Tú querías aprender a tocar. Esa era mi visión. O sea, tú empezaste tocando ¿qué instrumento? La güira. ¿Y después? La tambora. Y luego entonces ya a la edad de qué edad tú empiezas ya lo que es apuntar el acordeón. 10 años. O sea, todo junto ahí, soltaba uno y cogía otro. Sí, porque la métrica generalmente del músico típico es aprender la base, la rítmica, es aprender el ritmo de la tambora y la güira. Siempre los ancestros nuestros antecesores, pues obviamente enseñaban la güira y la tambora, su metodología. Ese era el librito ahí, sí, el claro. principio, apréndase el piecito ahí, el ritmo, Claro, y más por el tamaño de la edad, pues obviamente iba uno desarrollando lo que era la mí. Cuando yo veían que había un interés, pues entonces ya hacían que uno siguiera la línea. Ok, Josué, entonces tú vienes para acá. ¿Cuál fue el primer merengue que a ti te dio con apuntar, como dicen? Bueno. Allá a la edad de los 10 años. Y si te lo aprendiste de una vez también. Mira qué sucedió, eso tiene una historia. No, tiene que tener una historia. Eso tiene una historia, y es una historia que yo digo que es divina, porque mi padre había dejado la música, porque él tiene un refrán que lo voy a mencionar para que no se quede fuera de la historia. Es una primicia, una primicia de mi padre. Él decía que el músico goza de 3 cosas: romo, mujeres y trasnoche. Y con eso hemos vivido un pleito eterno. Óyeme, yo creo que... ¿Y eso tú crees que se conjuga en el tiempo? Mira qué sucede, eso tiene 2 vertientes. Pero no vamos a salir de eso. Primero vamos a contestar la primera, de cuál fue el primer merengue y cómo inició, y luego vamos entonces a hablar de ese refrán de tu padre. El primer merengue que yo me aprendí, le robé el acordeón a mi padre. Cotén, imagínese. Ese merengue fue el Santo Cerro. Ok. Y yo le pedí a la Virgen que me dejara tocar ese merengue, que yo veía a mi papá tocarlo, él me lo apuntó y me dijo, sí, va por ahí, pero tú tienes que irte solo a sacar la melodía de ese merengue. No me lo dijo con esas formas textuales, sí, pero sí, claro. Entonces, saqué esa melodía y cuando yo sentí ese merengue, me faltaba algo. Entonces yo le pedí a la Virgen, yo le dije, pero Virgen del Mercedes, déjame tocar este merengue. Y así fue, de verdad, así fue. No. Y desde ese momento se me abrieron los caminos de la música, del acordeón. O sea, José, pero espérate, barájame un chinguito. Tú empezaste a digitar ese merengue, pero tú te lo aprendiste de una vez. Una vez. O sea, te llevaron una actividad y tú, de trascendido, como dicen, sí. Arrancaste, préstame el acordeón y a tocarte con el dedo chiquito y todo. Sí, porque mi papá es un profesor innato. Porque lo primero que me enseñó... Un saludito muy especial para Cotén, que vamos próximamente para Villacinda, si Dios quiere, a hacerle su visita. Claro que sí. Él me enseñaba las posiciones. Él me decía, si tú no ligas esos 3 dedos, tú no vas a tocar bien, porque vas a tocar cojo.
Entonces, todas las posiciones. Un paréntesis, ¿a qué que se le llama que el músico toque cojo? Bueno, que general. Para lo que, recuérdate que estamos en un programa para YouTube, que la gente que quiere saber de la música típica y de Josué, de su impacto típico, quiere saber los términos populares que se usan en la música típica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se llama tocar cojo? Que en su momento, cojo no simplemente es por el dedito, es en cada instrumento, yo creo, según tengo entendido, que hay una parte que es coja. Muy bien. Explícale a la fanaticada. Mira qué sucede. Ya yéndolo un poquito más profesional, saliéndonos de lo que es la... Pero no te vayas tanto a lo profesional. No me voy a lo profesional, sino para explicarle lo que es. Perfecto. Obviamente, pues, si nosotros tenemos que pisar, como se dice en el término de acordeón, 3 notas y estamos pisando 2, estamos cojo, porque obviamente la tonalidad no va a dar la tonalidad. Es de 3 notas, no de 2. Perfecto. Entonces, cada posición que se deje una nota sin tocar está tocando cojo. En ese sentido, musicalmente hablando. Ahora, ya te conté. Pero eso en el tiempo de antes no se llevaba así, ¿verdad? No, porque, o sea, se llevaba de oído. De oído, claro. Perfecto. Porque el que aprendió de oído, como yo, obviamente, yo vengo de ahí, de esa rama del que aprendió de oído. Entonces, el que aprendió de oído debe saberse, primero, cantar y pitar el tema, como me enseñó mi papá. Hay que pitarlo, sí. ¿Para qué? El silbato. Exacto, un silbato que digita esas mismas notas y esa tú la llevas entonces a los dedos. Ok, tú vas silbando y esas son tonalidades, tú las tratas de hacer con el dedo, manualmente. Correcto, eso es como que tú con el instrumento. Como que estuvieras tocando un acordeón de boca, sí. O vamos a llamar una flauta, que tú... O la chicharra, la cuestión sí, esa que define bien lo que es la música en realidad, o sea, por tonos, o sea, no por notas, nota. Perfecto. Por ejemplo, si yo te voy a decir... pero también ese silbado, silbidos tiene una connotación especial, porque así mismo como tiene una tonalidad al acordeón alando hacia afuera, igual diferente hacia adentro, son 2 tonos diferentes. Claro. O sea, si estoy dando un tono hacia afuera, el silbido obviamente va. Y si vengo hacia adentro, entonces ahí con perdón, para que quede claro, ahí se diferencia cómo tocar bien un merengue. Josué, entonces, antes de tú venir para la capital, ¿con qué grupo tú tocabas allá? A ti o sea, tú económicamente tú llegaste a tocar allá vendiendo fiestas, te pagaban, o era o todo lo que tú hiciste allá en Villacinda, o vamos a decir en la línea noroeste, era simplemente de hobby, por aprender. Fíjate. O cómo tú conociste, el negocio de la música me imagino que tú lo conociste de allá. Claro. Yo, fíjate, te voy a decir algo que también es una primicia. Yo recuerdo, estando yo pequeño, cuando ya la gente se emocionaba al ver este pequeño, obviamente, hijo de Cotén, un gran músico. Bueno, tú tenías un compromiso único de los 11 hermanos, soy el único que toca acordeón, obviamente ya en esa línea. Los demás tocan algunas cosas y apuntan algunos merengues, pero dedicado al acordeón yo. Y profesionalmente. Y profesionalmente, sí, pero ese es otro tema que viene más a continuación. Sí, claro. Fue una persona, yo recuerdo, un promotor, cuando yo estaba pequeño, y habló con mi papá. Y como yo estaba en los estudios, mi papá no cogía esa. No quería que tú te des. Porque volvía a la misma oración, el músico goza de 3 cosas. Exacto. Que ya la sabe. Lo que él quería evitarte a ti. Exacto, porque ya él era un músico que había dejado eso y se había centrado en el trabajo porque a él no le funcionó en ese sentido. Pero eso es un tema que viene más adelante. Entonces, sí, yo pude haber salido antes que el Prodigio, antes que Giovanni, o en esa misma línea, por mencionar un nombre de los colegas. Sí, claro. Pero fueron a buscarme allá y él no quiso. Entonces ese proyecto pues no funcionó, pero allá tocábamos de hobby. En la familia, cumpleaños, boda, bautizo, pero la familia. Yo siempre iba con mi papá, con mis tíos, con mis hermanos. Sí, familiarmente. Entonces ya
una vez yo vine aquí, mi papá me regaló mi primer acordeón y yo vine con mi acordeón. Entonces tú inicias lo que es el negocio de la música estando ya aquí en la capital. Sí, claro. Entonces, ¿cómo Josué se instala y cómo Josué entra a lo que es el mundo de la música típica aquí en la capital? Porque, según tengo entendido, hay una línea en la parte norte, en el Cibao, y hay una línea aquí en la capital. Entonces, un músico que viene de allá es más fácil porque está con su familia que toda música. Aquí, supuestamente dicen, que tú me vas a aclarar hoy aquí, que el merengue típico está muerto aquí en la capital. Entonces, ¿cómo tú te inicias aquí? ¿Cómo tú te abres camino? ¿Y con quién tú inicias a tocar? Ya lo que es profesionalmente, porque aquí ya nadie te acoge. Ya tú empiezas aquí a tocar y a romper puertas, a tocar puertas, como dice. ¿Cómo tú te inicias aquí? Fíjate, yo, como te dije, traje mi acordeón y lo tocaba de hobby en mi casa, estudiando en la universidad. Entonces, cuando tenía tiempo libre, tocaba mi acordeón. Sucede que yo iba a todas las actividades típicas donde estaban las agrupaciones, yo iba porque esa es mi línea. Entonces, yo lo visitaba a Pedrón, visitaba a Ramón Martínez, que era la bazuca típica en ese momento, visitaba muchos músicos que venían a tocar de Santiago. Aquí había mucha línea, una línea fuerte en algunos lugares que se tocaba bien aquí en ese entonces. Entonces, Ramón Martínez, que lo voy a mencionar porque es justo, ¿verdad? Es lo primero. Entonces, él tenía, parece, problema con el acordeonista. Ya él me había visto y tenía problema con el acordeonista. No problema, sino que, no sé, habían tenido... Las cosas que pasan dentro de las interioridades. Las interioridades. Exactamente. Entonces me dijo... Un saludito a Junior ahí. Claro, un saludo especial para Junior. Me dijo en ese instante que necesitaba un acordeonista y yo le dije que yo no podía porque yo estaba estudiando y no iba a dejar la universidad porque era mucho compromiso. Y él me dijo, no, porque nada más los fines de semana. Bueno, en fin, para no hacer el cuento largo, me convenció. Y le dije, yo solamente voy a tocar los sábados y domingos. Déjame decirte que una de las cosas que estamos haciendo de lo que son estos conversatorios, que no son entrevistas, cuando usted dijo ahora mismo que vamos a no hacer el cuento largo, realmente lo que a la gente le interesa saber son ese tipo de cosas, cómo se dan, porque luego que tú empiezas a hablar de tu profesionalismo, tú haces un boom y todo el mundo te conoce. Ahora, ese tipo de cosas que tú estás diciendo, como dos primicias que le doy gracias, aquí que lo digan en este canal, es lo que la gente va a entender el porqué y el manejo que tú tienes, tan educado, tan profesional y tan sutil que tú tienes. Entonces, ese tipo de cosas la gente no lo sabe. Y por eso es que le damos el espacio para que usted se exprese y todos los otros músicos que vengan aquí para que cuenten su vida. Porque profesionalmente, nosotros, yo me incluyo como fanático, vemos el artista. Ahora, esto se llama la historia detrás del artista. ¿Qué se esconde? ¿De dónde viene? Entonces, queremos saber, expláyate, que este programa es tuyo. Bien, pues perfecto. Como te decía, Ramón Martínez, la bazuca, mi hermano, que es mi amigo, mi colega, hemos pasado muchas cosas importantes juntos, hemos luchado por este género bastante. Bueno, que le mando un saludo a él y a todos. Un saludito a Ramón Martínez, que va a tener que sentarse con nosotros si Dios quiere. Entonces, me convenció en ese momento de que le tocara los sábados y los domingos porque él tenía varios fijos, ¿verdad? Entonces se le iban a caer en ese momento. Fijo eran fiestas fijas. Correcto, fijo, bien, como le llamamos en el término típico. Entonces, arrancamos sábado y domingo. Bueno, pero eso se convirtió la semana casi prácticamente entera. Se convirtió de domingo a domingo. Entonces yo estaba universidad, música. Total, que lo llevaba, yo me sacrificaba porque ese me gusta, mi música, de vena. Entonces, lo hicimos duré con Ramón Martínez con varios años, como 2 años, ahí. Luego, pero yo tenía en mi mente... O sea, esa fue la primera agrupación que te acogió aquí en la capital. Sí, correcto, sí. Ya tocando a nivel profesional o amateur. Vamos a decir amateur porque yo no tenía en mi mente hacer ninguna agrupación, o sea, no tenía en mi mente...
formar nada tuyo. Tocar en ese momento. Porque estaba con nadie. Tú estabas concentrado en tus estudios. Claro, porque yo vine a eso. Pero la sangre pesa más que el agua. O sea, la música. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Para el público. Entonces, nada, luego de ahí, hablé con Ramón, obviamente, como se debe de hacer, con tiempo. Le dije, yo voy a formar mi agrupación porque ya ha llegado el momento que ese era mi proyecto de vida, en ese sentido. Mi agrupación, pero de una manera profesional. O sea, mucho más detallada, mucho más aplicada en ese sentido.